Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos con Pedro Sánchez y su aparición estelar en todo el tema de Europa, la suya, la de Begoña Gómez, mientras se dedica este señor, el presidente del gobierno, a asegurar que él, que prácticamente no conocía desde el punto de vista personal, que era un desconocido para él, José Luis Ábalos. Dice, pues chico, Sí, sí. no sé a qué os dedicabais en el Peyot, o sea, lo sabrás tú, pero debéis ir todos callados o rezando el rosario. Bueno, vamos a ver, le acaban de caer varios dardos, que es verdad que la Fiscalía Anticorrupción está filtrando que toda la información que está saliendo sobre la implicación de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el rescate de Europa la quiere con pruebas, no solamente con declaraciones en medios de comunicación, sino que quiere soportes informáticos, pendrives, Eso conversaciones, es. chats, WhatsApps, grabaciones, audios, etcétera. Pero lo cierto es que de momento lo que está saliendo deja en muy mal lugar a la pareja presidencial. Tanto Ábalos Totalmente. como Koldo están afirmando que tuvo un papel central Begoña Gómez en la negociación, cosa que está prohibida, no debería haber sido así. Si fue así, Pedro Sánchez no podría haber estado en el Consejo de Ministros y estuvo. Y además se habla incluso de una remuneración de 1 millón para Begoña Gómez. Eso es, 1 millón. Bueno, decía Coldo que habían empezado hablando de 100.000, 200.000 euros y que llegaron a hablar de 1 millón. No sabemos si se hizo efectivo ese pago o no, pero ahí están esas declaraciones de Coldo, que habría escuchado además este tema de viva voz del propio Hidalgo, del CEO de Globalia, de Europa, con el que además dice que se reunió en muchísimas ocasiones y hablaba de que estuvo incluso hasta 16 veces, creo que fue la cifra que dio en su propia casa. Bueno, ahí están esas declaraciones y sobre todo desde que la semana pasada ya el viernes Ábalos empezó a soltar, es verdad que son entrevistas, hay que aclararlo, que dejaron hechas antes de entrar en Soto del Real, desde que Ábalos ya empezó a decir que bueno, que no se abría el melón de Europa porque obviamente a través de él se llegaría a Begoña Gómez y bien llegados, decía, ¿no? Y matizaba. Bueno, yo creo que esto puede ser verdad, puede ser mentira, pero desde luego que resulta verosímil, porque a mí hay una cosa que me parece importante subrayar. Es verdad que hay gente que dice, bueno, a ver, hay que coger con pinzas todo lo que dicen los imputados, que esta es una tesis a la que se aferra mucho en el Partido Socialista cuando les interesa, porque al final son imputados y por tanto pues pueden decir ciertas cosas a modo de venganza o como estrategia o para enviar determinados mensajes. Bueno, pues sí, puede ser así. Pero claro, ¿cuál es el problema que tienen Pedro Sánchez y Begoña Gómez? Que no le están acusando a alguien que pasaba por allí y que bueno, que no tenía nada que ver con el rescate de Europa, es que están apuntando a un matrimonio sobre el que ya desde hace mucho tiempo pesan muchísimos indicios de que participaron, de que influyeron y de que dieron un trato de favor claramente en este rescate de Europa, un rescate que además de principio a fin pues es muy sorprendente solamente ya pensando en las cifras, ¿no? Y esto es algo que hemos publicado en Libertad Digital y en lo que hemos hecho mucho énfasis. Se empezó hablando de 400 millones y por el camino fueron ampliando y ampliando hasta llegar a 475 millones de euros. Por eso digo que bueno, podemos creernos a Coldo, podemos creernos a Ábalos o no podemos creernos, pero lo único que hacen es apuntalar, insisto, una gran cantidad de indicios que ya estaban sobre la mesa. Bueno, además ya hemos pasado ya una frontera en la cual Koldo García Izaguirre yo creo que está insinuando cosas que, bueno, pues rodean determinados encuentros, y estoy pensando en la famosa historia de San Petersburgo, y voy a leer Sí. literalmente la frase de Koldo porque yo creo que está apuntando ya a una relación medio cercana, medio de confidencialidad, medio de intromisión política. Bueno, Koldo García Izaguirre, leo la frase: el trato y la forma de hablar de Begoña Gómez y Javier Hidalgo eran muy cercanos. O sea, él sabrá lo que está insinuando, historias han corrido por arriba y por abajo, por todas partes. Sí. Lo cierto es que efectivamente había mucha cercanía, había mucha confianza, pero claro, la Fiscalía Anticorrupción lo que les está diciendo es: me parece muy bien, pero quiero todo esto en soporte probatorio. De todas formas, hay una cosa que es verdad, y a mí esto sí que me llama la atención. Vamos a ver, por declaraciones de determinados testigos que está acreditada su posible presencia o participación en actos totalmente decisorios, como Sí. podían ser las reuniones del Consejo de Ministros del Rescate, las reuniones del 16 de julio que ocurrieron, donde estaba Ábalos, los mensajes intercambiados. Cuidado, porque también se puede abrir una investigación o determinar que la denuncia que estaba ya presentada por el tema de Begoña Gómez y Javier Hidalgo o Air Europa ante el juez Peinado, que se abra definitivamente en base a testimonios. Claro, se puede, si se quiere abrir, se puede, y algunos pues defendemos que se debería, ¿no? Es verdad que el juez Peinado lo ha intentado en varias ocasiones y que siempre se lo han frenado. Claro, yo el otro día cuando leía esas palabras de José Luis Ábalos decía, bueno, pues no sé si será verdad o no, pero desde luego que resulta verosímil el que no se abra este tema porque entonces llegamos a Begoña Gómez, ¿no? Pero sobre todo, hablabas de pruebas, de soportes, demás.
Es que ya tenemos, es lo que yo decía, es que ya tenemos muchos indicios, ¿no? Porque en toda esta historia del rescate de Europa hay una larga trayectoria que se resume, si quieres, entre principios de 2019 y finales de 2020. Y aquí hay una historia muy clara que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción es en 2019, cuando se conocen los principales protagonistas o cuando empiezan a tener negocios entre medias, y me estoy refiriendo a Begoña Gómez, me estoy refiriendo a Javier Hidalgo y me estoy refiriendo también entre medias a la OMT, ¿no? A la Organización Mundial del Turismo. En el año 2019 es cuando la OMT empieza a apadrinar a Begoña Gómez, a raíz de que, oye, casualidades de la vida, a raíz de que un señor que se llama Pedro Sánchez, que es su marido, le concediera una sede gratis por 75 años y además una reforma de 25 millones de euros. Así como que no quiere la cosa, no es suficiente con la sede, sino que encima pues también pagamos las reformas. A partir de ahí empieza a apadrinar a Begoña Gómez. La OMT también tiene mucho que ver en la creación de Guacalúa, esa filial de Europa para el turismo, que a su vez empieza a financiar el Africa Center de Begoña. Empiezan a hacer todos negocios juntos, llega a finales de ese mismo año la reunión de San Petersburgo, una reunión en la que coinciden todos, y yo recuerdo que al Dama, fíjate, le preguntaron por aquella conversación que mantuvieron Hidalgo y Begoña en el rooftop de San Petersburgo, y él decía, le preguntaban, ¿hablaron allí de Europa, del rescate de Europa? Y decía, allí no, dando a entender que podía haber sido en otro sitio. Bueno, pues la realidad es que esto es finales de 2019, la pandemia llega en marzo de 2020 y a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo siguiente, y ya nos vamos al nudo, es en el verano de 2020. Esas 3 reuniones que coinciden el 16 de julio, que como siempre decimos, es verdad que en el Partido Socialista todos son casualidades. Pero claro, lo que alguien tendrá que explicarnos es por qué ese día, el 16 de julio, y aquí hago hincapié con el tema de los indicios, se reúnen por un lado Begoña Gómez y Javier Hidalgo para hablar de otras cosas, según nos dicen, de otros negocios que tienen entre manos. Por otro lado, Ábalos, Aldama e Hidalgo, y una última reunión entre Ábalos, Sánchez y Nadia Calviño para cerrar el rescate. Bueno, pues ¿por qué coinciden estas 3 reuniones? A mí me parece que cuanto menos es sospechoso y alguien tendría que dar explicaciones, porque además, si Javier Hidalgo en aquellas fechas estaba tan preocupado por el rescate, ¿qué hacía perdiendo el tiempo reuniéndose con Begoña Gómez para otras cuestiones que no tenían que ver con el rescate de Europa? Porque nos dicen que no tenía nada que ver esa reunión, pero las 3 reuniones están confirmadas. Bueno, luego además hay una cosa que ellos nunca han explicado, porque siempre visten toda esta historia y dicen, bueno, ¿cómo no se iban a reunir de urgencia? ¿Cómo no iban a tramitar esto si es una gran aerolínea? Sí, sí, es una gran aerolínea que venía de un rescate previo de 141 millones, de una línea ICO concedida por Nadia Calviño, que además para concedérselo tuvo que avalar la posibilidad de devolución, porque es una línea de préstamo. ¿Cómo se avaló o de qué manera se avaló aquello para que 3-4 meses después estuvieran pidiendo otro rescate? Pero es que además en medio hubo una concesión de 35 millones en dividendos, pero ¿cómo se puede considerar normal que mientras que tú estás ayudando a una empresa, ellos estén sacando capital de esa empresa para repartirse un dividendo? ¿Qué dices a los accionistas? Ya, es que los accionistas principalmente eran la familia de los Hidalgo, por tanto que no nos cuenten milongas. O sea, en medias o en mitad de la ayuda que les dábamos todos los españoles, ellos repartían dividendos. Y esto no es que me llame a mí la atención, es que le llamó la atención a Nadia Calviño, que puso el grito en el cielo. Claro, ¿y qué le hizo cambiar de opinión o qué le hizo cambiar de opinión al gobierno para dar ese otro rescate? Pues esa es la cuestión, ¿no? Y claro, luego no hay que olvidar toda la sucesión de llamadas, de mensajes, de movimientos, de notas de prensa que se produjeron entre agosto y septiembre de aquel año de 2020, ¿no? Porque en agosto, el 8 de agosto creo que era, se sacó una nota de prensa diciendo que el gobierno estaba ultimando el rescate de Europa. Se saca esta nota de prensa cuando además ni siquiera se había pedido oficialmente el rescate, que esto es algo que a alguien pues le puede parecer normal, ¿no? Pero lo lógico será que primero se solicite un rescate y después ya hablamos. Pero ¿qué sentido tiene enviar una nota de prensa diciendo el gobierno ultima el rescate de Europa? ¿Para quién estaba enviando ese mensaje? ¿Por qué lo enviaban? Y luego es el día 10 de agosto cuando efectivamente piden ese rescate y ahí tenemos, y esto sí que está constatado en los informes de la UCO, ese pago que se hace a José Luis Ábalos con la famosa casa de Villaparra de la que disfruta, creo que es, si no me equivoco,
equivoco, entre el 12 y el 23 de agosto. Una casa que además tenemos allí los mensajes de Koldo que le dicen, bueno, esto es cortesía por las molestias causadas. Hombre, pues no sé qué más pruebas necesitamos de que aquí en este rescate hubo muchas cosas extrañas. Pero es que esto es agosto, es que en septiembre vamos a más. Porque claro, aquí intentan tranquilizar a los inversores, a quien quieran, diciendo, oye, que va a llegar el rescate, que se está ultimando. Pero el rescate no llegaba. Y tenemos esa famosa conversación en la que Aldama le dice a Koldo el 3 de septiembre de 2020 que Javier Hidalgo está muy jodido, esas son las palabras que utilizan, y va a llamar a Begoña. ¿Para qué va a llamar a Begoña Gómez? Para desbloquear el rescate. Casualidades de la vida, esto es el día 3 de septiembre y 5 días después, el día 8, es el propio Pedro Sánchez el que le manda un mensaje a su ministro, a José Luis Ábalos, y le dice, merece la pena que le demos una vuelta al rescate. Y ojo a esto porque a mí siempre me ha parecido muy significativo, porque esto constata además que aquí las riendas las estaba tomando el propio presidente del gobierno, al que Javier Hidalgo había llamado unos días antes a su mujer. Claro, aquí el Partido Socialista está permanentemente diciendo que no hay problema con un rescate de esta magnitud o de este estilo porque el resto de países también rescataron a sus aerolíneas. Y la respuesta evidente a eso es que ninguna lo rescató de esta manera. ¿Dónde está la presencia de la mujer del presidente del gobierno en las negociaciones? ¿Dónde está la presencia de reuniones, incluso en sede presidencial o ministerial, con responsables de las empresas cuando ni tan siquiera estaban siendo solicitados esos rescates? Es decir, se solicitaron previamente extraoficialmente. Si es extraoficialmente es fuera del procedimiento administrativo. Por lo tanto, ya estás cuando menos en una irregularidad y de forma más que notable estarías en una ilegalidad. Porque todas esas conversaciones, ¿dónde están plasmadas? No hay actas de reuniones, no hay nada. Es de una ausencia de transparencia plena. Pero luego encima lo que tú decías, Sandra, es que, vamos a ver, que el dinero fue creciendo de 400 a 475 millones y no lo olvidemos, mientras los bienes que tenían que respaldar de la devolución iban menguando. Mermando, sí, sí. Claro, la primera solicitud se hizo a nombre de Globalia, que era todo el grupo. Y posteriormente se sustituye el nombre de Globalia para dejar exclusivamente el Air Europa, que solo era una parte. Si hay menos bienes que responden, la cifra tendría que haber bajado obligatoriamente. Y sin embargo, crece, claro. Y en vez de bajar, subió de 400 a 475 millones. Es decir, esta historia de en todas partes se rescataron las aerolíneas, así, solo se rescató en España. Claro, si es que, o sea, podemos discutir o no si Air Europa se merecía o no el rescate, si era normal, si no era normal, pero el problema es la forma en la que se hace y cómo todo el mundo se implica en este rescate, porque me quedaba yo en el relato, en ese mensaje de Pedro Sánchez al propio Ábalos diciendo, merece la pena que le demos una vuelta al rescate de Air Europa. Esto es el 8 de septiembre y el día 9 es, hay que recordarlo, cuando Aldama le manda un mensaje a la secretaria, creo recordar que era de Javier Hidalgo, y le dice, corazón, nos dan la financiación. O sea, es que claro, al final todos los mensajes que hay sobre la mesa van corroborando que aquí hay una línea muy clara que, como yo decía, parte desde principios de 2019 y termina, ya sí, en noviembre del año 2020, cuando les dan esos 475 millones de euros. Pero los indicios, las pruebas las tenemos sobre la mesa. ¿Que podemos pedir más? Por supuesto, si al juez Peinado le hubieran dejado practicar todas las diligencias, a lo mejor tendríamos más sobre la mesa. Bueno, es que de hecho, efectivamente, esto está en esta situación y con esta carga probatoria sin haber mirado el móvil de Pedro Sánchez, el móvil de Begoña, el móvil de Javier Hidalgo, el móvil de su padre, de como le denominan por ahí, Pepe Aviones, de Pepe Hidalgo. Es decir, sin haber mirado las pruebas de la gente que efectivamente está metida en esto, solamente la información aportada, y ha sido muy poca por Víctor Aldama, por un motivo muy obvio. Víctor Aldama, cuando entra en prisión, entra por la trama de hidrocarburos. ¿Le interesa aportar información sobre otro caso donde lo primero que va a hacer va a ser autoinculparse? No le interesa, porque su pena se hubiese disparado. ¿Y para qué quieres disparar tu pena para luego negociar para que baje? No tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido. Claro, toda esta información la tenemos. Este tema no ha dicho prácticamente nada y siempre intenta limpiar la imagen de Europa. O sea, esta información la tenemos sin que se haya investigado. Si se investigara, saldrían evidentemente conversaciones muy delicadas, por lo que está diciendo en estos momentos Ábalos y Koldo. Oye, entre 16 y 20 reuniones en casa de Javier Hidalgo. ¿En serio? Hidalgo. ¿Ese es el procedimiento normal? ¿Ese es un procedimiento administrativo de concesión de una ayuda, de un rescate de 475 millones? Por eso digo que nos cuenten todas las empresas que lo pasaron mal durante la pandemia, que estoy segura de que fueron muchísimas, si también iba el asesor del ministro a su casa, pues a reunirse con ellos 16 veces, si la mujer del presidente tenía una relación muy, muy cercana con su CEO. O sea, es que
Aquí yo insisto, es que todos son casualidades, que los lo pueden explicar de otra forma, bueno, pues que lo expliquen. El problema es que aquí nadie quiere dar explicaciones porque el tema en Europa desde el principio es un tema tabú. Y a mí me parece que como todo en la vida, cuando alguien no quiere hablar de algo, por algo es. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Sandra, que seguirá saliendo información y a ver si de una vez al juez Peinado efectivamente le permiten seguir adelante con esa pieza, con esa parte que es el caso de Europa. Un abrazo muy fuerte, Sandra. Hasta la próxima.